Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4 minutos aquí en Radiovisión y vamos a iniciar nuestra jornada de entrevista. El 16 de noviembre dejó un mensaje bastante claro. Él no ganó, la Constitución no se toca, el país rechazó las reformas y dejó al gobierno en una situación bastante compleja y el debate constitucional vuelve a la mesa. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué ya no se puede hacer? ¿Cómo queda la relación entre funciones del Estado? Es por ello que hemos invitado al constitucionalista Andrés Santos para analizar este escenario. El país está pasando por una situación crítica, el gobierno necesita mejorar su capital político, la Constitución que tenemos sigue marcando los límites del poder, sigue beneficiando a quienes cometen actos ilícitos y es lamentable decirlo así. Sin más, un gusto saludarte, Andrés. Gracias por aceptar este espacio de entrevista. El gusto es mío, Tanya. Muy buenos días y a todos los que nos están escuchando. Andrés, el no ganó, ¿qué significa jurídicamente ese mensaje? ¿Qué es lo que el gobierno ya no puede intentar después de este resultado? ¿Qué pasa ahora con la Constitución que ya no se toca? Bueno, a nivel político, esta elección significó un rechazo al desempeño del gobierno en su gran medida. El ecuatoriano votó de una manera más como una medición de aceptación de lo que ha venido realizando el gobierno. Y sin duda alguna, pues, el actual régimen ha faltado mucho en cuanto a gestión en las áreas sociales, especialmente salud. Eso es innegable. El gobierno actual tiene que rectificar, entre otras cosas, su conducción en cuanto a la gestión de servicios sociales, que es una de las grandes preocupaciones del ecuatoriano. Lamento decirlo, pero ya muchos ciudadanos se están hasta acostumbrando a la situación de violencia que vivimos desde hace años, ¿no? Entonces, ya las personas se han hasta desensibilizado respecto a la situación de violencia, pero a pesar de que vivimos en esa situación tan grave, el gobierno tampoco cumple otros servicios mínimos, como por ejemplo que existan medicinas en hospitales, como pagarle a proveedores de salud a tiempo, como pagar y tener los equipos médicos e insumos médicos en las unidades respectivas, ¿no? El desempeño del Ministerio de Salud Pública ha sido un desastre. El desempeño de la red de salud pública, de toda la red de proveedores, de la red también inclusive del Seguro Social, no ha sido buena. Entonces, ahí todas esas omisiones han pasado factura. Y a pesar de que las preguntas indudablemente significaban una mejoría para nuestro país, porque es indudable, nosotros sí necesitamos un apoyo internacional, ¿sí? Nosotros necesitamos una nueva constitución sin duda alguna. El pueblo lo que hizo fue castigar al gobierno en las urnas, eso es definitivo. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Qué opciones tiene el gobierno? A ver, no se van a poder realizar las reformas que muchos sectores habían estado apoyando, algunos sectores de la ciudadanía, reformas fuertes en materia de seguridad. Recordemos algo, usted para cambiar el Código Orgánico Integral Penal, usted tiene que hacerlo de manera que sea compatible con la Constitución de Montecristi. La Constitución actual que tenemos tiene errores, indudablemente. Tantos errores que el propio Rafael Correa tuvo que enmendarla varias veces. Apenas 3 años de haber sido aprobada bajo orden de él mismo, él tuvo que enmendarla en el 2011, 3 años después de haber sido aprobada. Justamente él tuvo que enmendar parte del artículo 77 y no hizo esa enmienda de manera completa. Después volvió a hacerla en el 2016. Y así esta constitución ha sido modificada en más de 23 ocasiones a lo largo de todos estos años. Es una constitución con muchos vacíos. Lamentablemente, en estos vacíos son los que a veces impiden que nosotros podamos realizar las enmiendas, reformas o inclusive las modificaciones legales necesarias. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Como no se pueden hacer las modificaciones al Código Penal, digamos, a un estilo Nayib Bukele en El Salvador, que eso es lo que quiere el ecuatoriano,
sí se va a poder realizar ciertas modificaciones a nuestro Código Penal, un término medio. No tanto como queríamos muchos, pero sí se van a poder hacer algunos avances. Sin embargo, estos avances también van a ser riesgosos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la reforma de las medidas, las famosas medidas alternativas. Es momento de ponerle el cascabel al gato. Es decir, señores jueces, hay que darles una prohibición de que la de que las medidas alternativas no puedan ser otorgadas a favor de delincuentes con antecedentes, que no puedan ser otorgadas a delincuentes con antecedentes violentos, de sicariato, extorsión, los que tienen estos antecedentes de detenciones previas en secuestro, terrorismo, etcétera. Un juez no puede liberar a ese tipo de delincuentes. Pero imagínense, hasta el día de hoy no se ha hecho esa reforma en nuestro Código Penal. Puede existir una mayoría en la Asamblea, compuesta por el gobierno y sus aliados, pero no se ha hecho esta reforma tan importante, y esa reforma es vital, porque sin eso, a ver, de cada 10 detenidos en el contexto de crímenes violentos, 6 son liberados en la función judicial, ¿no? Entonces, tú tienes un verdadero problema estadístico de seguridad que involucra de manera directa a la corrupción judicial. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, para luchar contra el narcoterrorismo, la violencia que estamos viviendo, las matanzas, las masacres, etcétera, todo lo que estamos sufriendo los ecuatorianos, nosotros necesitamos que ese componente de miembros de grupos armados organizados esté preso, es decir, esté privado de la libertad, de manera que ellos no puedan seguir haciendo el mal. Ese es un primer parámetro. De ahí vienen otros parámetros, por ejemplo, el tema de la inversión social, dar oportunidades, reactivar la economía, luchar contra la pobreza, completamente. Pero si tú no cumples con el primero, que es aislar a estos delincuentes muy peligrosos, de nada te va a servir intentar hacer el resto. ¿eh? Entonces, ese va a ser un desafío que el gobierno va a tener. Tiene que reformar el Código Penal. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el riesgo? Que si tú estableces que la prisión preventiva, en ciertos casos de alta peligrosidad, tenga que ser obligatoria, por ejemplo, el juez recibe una solicitud de prisión preventiva, revisa el perfil de los detenidos, se da cuenta que tienen 3 antecedentes, 5 antecedentes, 4 detenciones previas en sicariato, robo, etcétera. Lo que nosotros proponemos es que ahora la ley diga, ese juez tiene que aplicar la prisión preventiva. No es como ahora. Ahora los jueces tienen una plena discrecionalidad. Hagan lo que hagan, esa decisión es legal, esa decisión es legítima. André, ¿sí? ¿Y cuál es el papel que juega actualmente la Corte Constitucional? ¿Se convierte en un árbitro incómodo? ¿Puede frenar cualquier intento de reinterpretación nuevamente? Claro, la Corte Constitucional en este momento es el organismo que está por encima de todos los poderes del Estado. Lamentablemente, eso sigue así. La línea política ideológica de los jueces de la Corte Constitucional sigue siendo obsoleta para los efectos que nosotros necesitamos. Temo mucho porque ya hay antecedentes de esta Corte. Por ejemplo, en abril de este año, la Corte decidió que los criminales reincidentes puedan acceder a las medidas sustitutivas, ¿no? Entonces, que puedan acceder a la libertad a través de estas medidas. Eso decidió la Corte. Y tú ya puedes divisar cuál es la línea política de estos señores. Claro, si nosotros hacemos esta reforma ya a las medidas alternativas, no las sustitutivas, tenemos un pequeño espacio, pero no nos libramos de que la Corte diga, no, esto es inconstitucional. Los jueces tienen que tener discrecionalidad. No se puede discriminar a los que tengan antecedentes en delitos peligrosos. Eso puede decir la Corte. Y prácticamente declarar inconstitucional estas reformas. De manera lamentable, esto es lo que dispone la Constitución de Montecristi, y le da plenos poderes a una Corte Constitucional para que haga eso. Y no le pone ningún contrapeso. Ellos no pueden ser destituidos, no pueden ser sancionados, son intocables, ¿no? En el discurso de la oposición,
en esto de la responsabilidad política, ellos cuestionan mucho el accionar del gobierno. Dicen que hacen uso político de la Constitución, que el gobierno está generando a la Constitución como un instrumento, como un escudo, como una excusa para usarla como una herramienta de propaganda. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, lo que usted se refiere es que el gobierno está usando la Constitución como una excusa para justificarse de que no ha logrado algunos objetivos. Exacto. Eso es lo que dice. Así sí, lo dice. A ver, sí, correcto. Es que, a ver, imagínese lo que expliqué al principio. Esta Constitución tiene muchos vacíos y muchos errores. O sea, indudablemente es una realidad que ha sido enmendada en muchas ocasiones por sus propios creadores. Fue enmendada en dos referéndums y consultas populares, imagínense. Entonces, es indudable, tiene muchos errores. Pero, sobre todo en materia de seguridad y gobernabilidad, pero no tiene errores y no le impide al actual gobierno actuar en materia de salud, actuar en materia de educación. En eso no le impide nada. Ahí sí no tiene excusa. ¿Sí? Yo le puedo aceptar la excusa en materia de seguridad. A eso sí, hay que ser objetivos. Pero no tiene excusa este gobierno para excusarse y decir, justificarse y decir, no, es que no puedo pagar la deuda de los hospitales, del Ministerio de Salud Pública, del IES, por la Constitución. Eso no, eso es mentira. ¿Ya? El gobierno solo tuvo que haber hecho el primer día. Entonces, si es en materia de reforma penal, por supuesto, tenemos un grave problema, porque sí necesitamos cambiar nuestras leyes para mejorar nuestro sistema penal. Lo que sí he escuchado es errores, falacias, incomprensiones respecto a nuestro sistema de seguridad y justicia y criminalidad, que dicen, miren, ya atraparon a Pipo, alias Pipo, o atraparon a otro delincuente. Si ven que no necesitan cambiar de constitución para atrapar. Y le digo, por supuesto, tú no necesitas cambiar de constitución para detenerlos por 24 horas. Entonces, tú puedes detenerlos hasta por 48 horas con esta constitución. El problema es lo que pasa después. Y lo que pasa después es que los pones en manos del sistema de justicia. Y el sistema de justicia se basa en la ley y la constitución. Y cuando tú le das a muchos jueces la plena discrecionalidad, la plena libertad de poder liberar delincuentes, esa sería la palabra adecuada, y conociendo el sistema de corrupción que hay, conociendo el sistema de amenazas que hay, el sistema de peligrosidad de los grupos armados organizados, sus vínculos con la judicatura, sus vínculos con el sistema judicial, los operadores de justicia, fiscales y jueces, que si no son corruptos, son amenazados de muerte, ahí tú te das cuenta de que tú tienes todos los componentes para que exista un caldo de cultivo de la corrupción e impunidad en el Ecuador. Entonces, estas son las reformas que se necesitan hacer ahora. Son reformas inmediatas, inclusive hay muchas otras, aparte del tema de la prisión preventiva, que este es el más importante de todos. ¿Ah? André, pero durante el proceso cuando capturan, como tú pones el ejemplo, a alias Pipo, y solo son 24 horas, ahí se cometen muchos errores. ¿Cómo subsanar todos estos errores? Porque está ese desconocimiento, muchas veces lo hacen a propósito de que se dan a conocer cosas que lamentablemente benefician al delincuente y no permiten de que esté mayor tiempo capturado. No, esas son excusas que ponen los fiscales y jueces cuando no piden prisión preventiva. Esas son meras excusas. Porque el juez, si en realidad quiere, puede aplicar la prisión preventiva. Eso no es, obviamente lo tiene que pedir el fiscal, ¿no? Lo tiene que pedir el fiscal. Y el fiscal puede pedir la prisión preventiva. Es discrecional de la fiscalía. Por ejemplo, acá tenemos un caso que hace poco salió a la luz. Un grupo de jóvenes, todos menores de 18 años. Uno de 16 con antecedentes de asesinato. Liderando una banda extorsiva y que pasan detenidos 24 horas y los liberan. Incluso a uno se lo capturó en flagrancia después de asesinar a un comunicador. Y es terrible. Increíble. No, eso es una indignación total. Cada juez que hace eso, cada fiscal que no pide prisión preventiva a estos perfiles de alta peligrosidad, está Pero lo contribuyendo al justifican crimen porque organizado. son menores de edad. Sí, ya vamos a ese punto. Entonces, a ver,
Este tema de juzgar a menores de edad como si fueran adultos ya fue enviado por la actual Asamblea. Eso ya fue aprobado, pero la Corte lo declaró inconstitucional porque el gobierno había incumplido el procedimiento en la formación de ley. A pesar que tiene mayoría, la Corte dijo no, usted tuvo que haber hecho la ley, este proyecto legislativo, según el procedimiento establecido en el Código Orgánico de la Función Legislativa, que se saltó procedimientos, que no había unidad de materia, etcétera. Está bien. Este es el momento ahora que el gobierno y la asamblea y el partido de gobierno, que es la que gobierna la asamblea, tienen que aprobar estas nuevas reformas, como por ejemplo que los menores sicarios de 16 años que están matando ecuatorianos, en primer lugar, ya no tengan privilegios, ¿no? Los privilegios que le da el Código de la Niñez y Adolescencia, el código en la legislación penal que tienen ellos a favor de adolescentes infractores. Usted sabe que un chico así que, en primer lugar, que mate, que participe en una masacre, que mate a unas 5 o 6 personas, ese chico que ya es un peligro para la sociedad no puede ser internado, privado de libertad más de 4 a 8 años. Y digamos que el juez le da 4 años, se puede acoger a la prelibertad, sale en 2 años y medio. Entonces estamos hablando de nada. Se vuelve a salir a los 18 años a seguir delinquiendo. ¿Ya? Porque en este país no va a haber rehabilitación. Eso olvídense, quítense eso de la cabeza. No va a existir rehabilitación social. Ahí sí les puedo asegurar, eso no existe. Lo que nosotros necesitamos es aislar lo más pronto posible a estos delincuentes peligrosos. Cuando terminemos de pacificar el país, recién viene, si es que se puede, la rehabilitación a estos elementos peligrosísimos. Pero mientras tanto esto no va a pasar. Lo que necesitamos es aislarlos para que no puedan seguir matando. Y sobre todo a estos jóvenes, a estos menores infractores que matan en sicariato, están que matan a todo el mundo en impunidad total, tenemos que aislarlos para que lo dejen de hacer y también hasta por sus propias vidas, porque si estos jóvenes siguen libres, van a terminar asesinados entre las propias bandas. ¿Eh? O sea, eso es una realidad. Este gobierno tiene que aplicar todas estas reformas, ya juzgar a adolescentes como ya de una manera mucho más severa, eso es una realidad. Reformar la prisión preventiva también a adolescentes infractores. Pero la Constitución Imagínense, no lo permite, Andrés. Si para adultos la prisión preventiva es última ratio, para adolescentes peor aún. Es hiper excepcional. Pero ¿cómo hacerlo si esta Constitución no lo permite? Esto no genera como una parálisis entre el Ejecutivo y la función judicial porque no permite la Constitución. A ver, la Constitución no dice que no se puede. Quien ha dicho que no se puede es la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene muchos principios favorables a lo que se denomina el hipergarantismo, que es una filosofía jurídica que ha favorecido mucho a la delincuencia organizada, no solo en el Ecuador, en toda la región. Ahora, pero los jueces de la Corte Constitucional también pueden tomar otro rumbo. Yo creo que una señal de esto es que el presidente acaba de elegir como secretario jurídico de la presidencia a Enrique Herrería Bonet, que fue ex juez de la Corte Constitucional. Aunque bueno, él mantenía una línea disidente de los demás jueces de la Corte. De hecho, las decisiones de Enrique Herrería como juez, que ahora es el nuevo secretario jurídico de la presidencia, las decisiones que él tomaba en la Corte Constitucional siempre fueron contrarios a la mayoría. Es decir, él se opuso a esto que los delincuentes reincidentes puedan recuperar la libertad. Él se opuso al tema de la infancia transexual, que estos jueces también han aprobado. Entonces, esto da una señal que el gobierno va, al menos en materia jurídica, va a intentar hacer las cosas más rectas, ¿no? Entonces, porque eso va a ser importante, disculpe la expresión, pero no puedes dar oportunidad, o como dicen, no puedes dar papaya, haciendo buenas reformas y permitiendo pues que la Corte Constitucional te tumbe un proyecto de ley muy bueno, como era la ley de solidaridad, o partes de la ley de integridad pública. Pero no puedes cometer desastres en materias de la forma, pese a que el fondo esté muy bueno. Si cometes desastres en la forma, lamentablemente la Corte ya va a tener otra excusa para declarar inconstitucional. Si lo haces ahora bien,
igual manera la Corte vuelve a declarar inconstitucional, pues bueno, ya muchos ecuatorianos van a saber, miren señores, aquí está la evidencia. La Corte Constitucional es el máximo organismo de interpretación de la actual Constitución. Y a pesar de eso, nos han tumbado este proyecto de ley que es muy bueno. Señores, y eso quisimos cambiar en la reforma. O sea, es importante que educar también a la gran parte de la ciudadanía, porque muchos decían, no, esta Constitución es perfecta, usted puede hacer todo lo que quiera. No, señor, no te lo permite. Pero bueno, hay que hacer este intento dentro de donde la norma lo permita, hasta donde la norma lo permita. Ya si la Corte lo tumba, estimada Tanya, pues ahí sí les puedo decir, no hay nada que hacer. Ahora, André, desde la técnica constitucional, ¿qué es lo primero, por ejemplo, que debe hacer el gobierno para no seguir chocando con la Corte Constitucional, con el marco jurídico? Poner estos requisitos. El artículo 77, numeral 11, te dice que las medidas alternativas a libertad van a ser, se van a condicionar según los requisitos, formas y plazos establecidos en la ley. Entonces, basado en ese ángulo, el gobierno tiene que poner requisitos a las medidas alternativas. La Corte ha dicho que la prisión preventiva no puede ser automática, obligatoria. Sin embargo, puedes decir, está bien, que no sea obligatoria para todos los casos. Que sea obligatoria, la Corte ha dicho, la prisión preventiva no puede ser automática. Tiene que siempre establecerse una revisión, una evaluación del juez. Perfecto, mantén la evaluación del juez. Pero una vez que el juez evalúa el caso concreto, y si determina que efectivamente, y si se comprueban los requisitos, es decir, de que estos sujetos peligrosos con antecedentes son un peligro para la sociedad, el juez realmente debe tener la obligación de aplicar la prisión preventiva. Por Dios, esto es algo de sentido común. Esto es algo que estamos de acuerdo, los que son de derecha, los que son de izquierda, los que son de centro. Todos estamos de acuerdo con eso. No es posible de que estos 9 burócratas en la Corte Constitucional se opongan a algo de sentido común. Entonces, si eso pasa, estimada Tanya, pues bueno, hacia allá tiene que dirigirse. Ya, si estos señores ya se oponen, pues, mire, ya estarían haciéndole un terrible daño al país. Ya, la ciudadanía también tiene que entender eso, pero con argumentos. El error de este gobierno fue no dar argumentos a la ciudadanía en el último proceso electoral. Argumentos. La ciudadanía necesita saber la razón del porqué de las cosas. ¿Ya? Concuerdo contigo en eso, y lo concuerdo porque creo que el tiempo le ganó a todo este proceso de la consulta y ahí generó, actualmente seguimos analizando si esta pérdida, que es una pérdida política para el gobierno, hasta qué punto le está mermando esa confianza ciudadana. Hay muchísimas personas que se atribuyen el triunfo del no y es la gente de la oposición, pero finalmente sería importante, André, que me puedas, porque tengo una duda ahí latente, por ejemplo, sin reformas, sin todo esto, ¿qué margen constitucional tiene el gobierno para sostener el conflicto armado interno contra el crimen organizado? Son 2 años y seguimos con el tema de la inseguridad y no sabemos hacia dónde caminamos. Sí, a ver, el conflicto armado interno que tenemos es solo de papel. Porque de nada te sirve declarar conflicto armado si nuestra legislación y nuestra constitución no te da verdaderos poderes de conflicto armado. Entonces, cuando dicen, se declara conflicto armado, perfecto, ¿qué es lo único que puedes hacer? Movilizar a las Fuerzas Armadas, pero hasta ahí. Los delincuentes siguen siendo procesados penalmente como delincuentes comunes y no como enemigos de la patria. Se les aplica el mismo régimen legal de que a un ladrón, por ejemplo. Es el mismo, es exactamente el mismo, no hay diferencia. Entonces, mire, de muy poco servirá. Tú puedes ser el mejor gobierno en materia de, por ejemplo, en la materia de seguridad, hacer mega operativos, encarcelar miles de estos terroristas peligrosos al mes. Pero de nada te va a servir si tienes la función judicial regido por una ley que no castiga al juez que libera al delincuente. Van a seguir saliendo. Tú vas a tener una fuga procesal ya cuando los pones en manos de la justicia. Entonces, ¿de qué te sirven encarcelar a 2.000 si 1.200 son liberados inmediatamente por los jueces, ¿no? Entonces, y esa es la realidad, esa es la estadística que vivimos. Ahí yo no veo solución. O sea, a ver, quiero ser lo más claro posible.
si no tenemos un cambio de ley, aquí en Ecuador no va a pasar lo de Nayib Bukele. La situación va a empeorar. Que se quiten la venda muchos que dicen que no necesitamos estructuralmente un cambio de ley. Bukele lo hizo con una ley muy severa y con una constitución muy severa, muy diferente a la que tenemos. Eso es lo que te puedo decir, Tanya. Muchísimas gracias, bueno, André. Te agradezco mucho por este espacio de diálogo. A ti, querida Tanya, las órdenes siempre. Un gran saludo, un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Vamos a una brevísima pausa y ya retornamos con más aquí en Visión a la Verdad.